Respira. La vida moderna camina como un tren sin frenos y el corazón, si no se aferra a Dios, intenta correr detrás de ese tren con los zapatos desatados. Las notificaciones suenan como pequeñas sirenas de alarma. Los compromisos se amontonan como piedras en una mochila invisible. La mente repite escenarios futuros como si fueran tráilers de una película que nunca termina. En ese ruido, la palabra de Dios se alza como una voz clara y firme que no compite con el pánico, que no negocia con la angustia, que no juega a esconderse detrás de teorías complicadas. La Biblia nombra el miedo por su nombre y le responde con promesa, presencia y dirección. No temas, porque yo estoy contigo, dice Isaías 41:10. Y ese mandato no suena a regaño, suena a abrazo. La ansiedad se agarra al pecho y lo aprieta, pero Cristo se acerca como quien desata un nudo y deja entrar aire. Echen sobre él toda su ansiedad, porque él tiene cuidado de ustedes, proclama 1 Pedro 5:7, y esa frase trabaja como medicina que baja la fiebre del alma. La experiencia humana confirma esta batalla. Algunos tapan la ansiedad con entretenimiento interminable, otros con comida que no llena el vacío, con trabajo que nunca sacia, con compras que prometen calma y entregan silencio caro. El miedo, cuando no se enfrenta con verdad, se vuelve un director tiránico que edita escenas y borra la paz. La Biblia no niega la existencia de esos gigantes, pero revela un escenario distinto, un pastor que guía en valle de sombra, una mesa servida en medio de enemigos, una vara y un cayado que consuelan sin espectáculo. El Salmo 23 no pinta un campo sin tormentas, retrata compañía en medio del viento. La ansiedad propone construir refugios con cartón, la fe edifica casas sobre roca. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, enseña 2 Timoteo 1:7, y esa identidad reordena el cuarto interior donde la preocupación dejó todo tirado. La teoría bíblica sobre el miedo no vive en bibliotecas cerradas, vive en caminos polvorientos donde caminaron Abraham, Moisés, David, Jeremías, María y Pedro. Cada uno conoció temblores en las rodillas y aún así avanzó. Abraham salió sin mapa porque confió en la voz que lo llamó. Moisés enfrentó mares y faraones con un bastón y una promesa. David escribió salmos con lágrimas en los bordes, pero afinó el arpa con esperanza. Jeremías se quejó con honestidad y obedeció con coraje. María guardó palabras en el corazón y sostuvo el sí cuando la lógica intentó convertirlo en no. Pedro miró a Jesús y caminó sobre aquello que antes lo hundía. La Biblia no disfraza el miedo, lo ubica frente a Dios y lo deja sin trono. Charles Spurgeon escribió que la ansiedad no vacía el mañana de sus tristezas, vacía el hoy de sus fuerzas, y esa sentencia dialoga con Mateo 6, donde Cristo enseña que la preocupación no añade estatura, solo roba vida. El alma ansiosa se parece a un navegador con 20 pestañas abiertas que no cierran nunca. La paz de Cristo actúa como una mano firme que guarda lo que importa, cierra lo que distrae y ordena lo que sirve. Filipenses 4:6-7 no es un eslogan para tazas, es un circuito espiritual probado en campo, nada de ansiedad, oración en todo, ruego con gratitud, y entonces la paz de Dios, que supera todo cálculo, hace guardia en el corazón y la mente en Cristo Jesús. Ese circuito tiene pasos que se pueden practicar hoy mismo. Una respiración lenta con el Salmo 23 en los labios. 1 minuto de silencio antes de tocar el teléfono. Una lista consciente de gratitudes pequeñas que hacen ruido de llave abriendo puerta. Una lectura pausada de un evangelio con una frase que se queda como pan en el bolsillo para el día. Un acto de servicio sencillo que saca la vista del ombligo y la eleva al rostro del prójimo. La fe crece como músculo cuando se ejercita en la repetición de lo pequeño. El miedo se alimenta de decisiones que lo invitan a quedarse. Dormir tarde con la mente encendida en pantallas mantiene al pánico con café y azúcar. Conversaciones que repiten chismes en bucle le ponen música a la inquietud. Cuerpos sin descanso, corazones sin confesión, agenda sin sábado, alma sin palabra. La Biblia enseña prácticas que cortan esa cadena. Jesús buscaba soledad con el Padre y regresaba con claridad. Venid a mí los que están cargados, y yo los haré descansar. Declara Mateo 11:28-30, y ese descanso no se parece a videojuego ni a sofá sin rumbo, se parece a yugo suave y carga ligera,
a aprendizaje manso que enseña a caminar sin que duelan los talones. El sábado no es fuga, es altar en el calendario. La oración no es eliminación mágica de problemas, es alineación del corazón con el pulso que sostiene el universo. La adoración no es pausa estética, es guerra suave que mueve montañas interiores con manos levantadas y ojos limpios. El miedo se difumina cuando la presencia ocupa el lugar del rumor. Dios no se presenta con tecnicismos, se presenta con nombres que sostienen. Jehová Shalom cuando el pecho necesita paz. Jehová Shireh cuando el bolsillo tiembla. Jehová Nisi cuando la batalla mental aprieta la frente. El Antiguo Testamento está lleno de altares levantados en memoria de encuentros que cambiaron trayectorias. Esos altares, hoy, pueden construirse con hábitos santos. Una oración corta al amanecer que declara identidad. Un versículo memorizado que corta pensamientos en espiral. Una caminata breve sin audífonos para oír a la creación hablar de su creador. Un hoy perdono que rompe la cadena que la ansiedad usa como argumento. San Agustín decía que el corazón permanece inquieto hasta descansar en Dios, y esa inquietud, cuando encuentra casa, se convierte en celo bueno que trabaja por lo eterno sin desgaste tóxico. La ansiedad ama al futuro y desprecia al presente. El Evangelio enseña a honrar el pan de hoy. Danos hoy nuestro pan de cada día. Reordena el calendario interno que quiere controlar 3 meses por adelantado. El maná caía a diario y no se guardaba para que la ansiedad no hiciera mercado negro con él. Dios entrega la gracia en porciones de jornada para que el alma no se intoxique con el mañana. Por eso Josué recibió un sé fuerte y valiente unido a la certeza de una presencia constante. Por eso el Salmo 34 celebra que el Señor libró de todos los temores cuando el corazón buscó y clamó. Por eso el profeta Isaías canta que quienes esperan en el Señor renuevan fuerzas y suben como águilas, porque la espera en Dios no es sala aburrida, es gimnasio de alas. Una introducción devocional necesita también una línea de acción inmediata. El corazón aprende con gestos concretos. Una noche por semana sin pantallas como acto de culto familiar con salmo y pan. Una breve oración respirada 3 veces al día que entra como ola y sale llevando escombros. Inspiro diciendo, Señor Jesús, Hijo de Dios, y exhalo diciendo, ten misericordia de mí. Una decisión humilde de pedir ayuda pastoral o profesional, cuando la carga rebasa lo saludable, porque Dios usa manos humanas para sostener. Un límite amable a la cafeína de la tarde cuando el cuerpo se enciende sin sueño, porque el templo del Espíritu también tiene interruptores. Una lectura de Mateo 6 antes de dormir para que la mente se acueste con lirios que visten mejor que reyes. La fe es obediencia concreta antes que emoción intensa. Teresa de Calcuta lo resumió con sencillez. No todos pueden hacer cosas grandes, pero todos pueden hacer cosas pequeñas con gran amor. El miedo también cede cuando el amor ocupa la casa. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, afirma 1 Juan 4:18. Ese amor no es bruma sentimental, es decisión robusta que se entrega y se mantiene. Jesús amó hasta el extremo, y ese extremo desarma al pánico, porque le muestra un horizonte que ninguna amenaza puede clausurar. La cruz derrota la angustia porque declara que la peor noche ya fue vivida y vencida. La resurrección reescribe el guión porque asegura que ninguna tumba administra la última palabra. La mesa del Señor educa el alma a confiar porque cada vez que el pan se parte la ansiedad escucha que no manda, que la provisión llega, que la sangre selló un pacto más sólido que el miedo. Este camino comienza con un sí sencillo. El alma aprende otro ritmo cuando acepta que no necesita controlar, que puede confiar, que la paz de Cristo no depende de resultados, que la presencia va. La Biblia no ofrece receta express, ofrece compañía fiel y prácticas que transforman con constancia. La devoción no es un perfume que se evapora al mediodía, es un aceite que penetra la madera del carácter con el paso del tiempo. Un día a la vez, una oración a la vez, una obediencia a la vez. La ansiedad grita urgencia, la fe responde con perseverancia, el miedo propone huida, el espíritu inspira mansedumbre y dominio propio. El Padre extiende una mano que no tiembla, el Hijo muestra un rostro que no se aparta, el Espíritu sopla un consuelo que no se agota. El corazón, cuando se rinde, comienza a escuchar esa música y aprende a caminar en compás de paz.
El miedo y la ansiedad no aparecieron en la vida humana como emociones aisladas, sino como consecuencias directas de la ruptura espiritual que comenzó en el huerto del Edén. La Biblia narra en Génesis 3 que antes de la desobediencia, el hombre y la mujer vivían desnudos y no sentían vergüenza, caminaban libres en la presencia de Dios. Su corazón no conocía ni el temblor ni la incertidumbre. Pero después de comer del fruto prohibido, se escondieron, tuvieron miedo y escucharon por primera vez el eco del temor en su interior. Ese momento revela la raíz. El miedo nace cuando la confianza en Dios se sustituye por la desobediencia y la autosuficiencia. Lo que antes era seguridad se convirtió en sospecha. Lo que antes era reposo se transformó en huida. Lo que antes era comunión perfecta se volvió ansiedad por esconderse. El miedo, en su origen, es la sombra que aparece cuando el corazón se separa de la luz del Creador. A lo largo de la Biblia, se puede ver cómo este patrón se repite en la humanidad. Israel, por ejemplo, después de haber visto el Mar Rojo abierto y al faraón derrotado, aún temblaba de miedo frente a los enemigos del desierto. El miedo no era fruto de su realidad externa, porque Dios ya les había mostrado su poder, sino de un corazón que dudaba de la fidelidad divina. La ansiedad, por su parte, surge cuando el ser humano se aferra a controlar el mañana sin confiar en la provisión de Dios para el presente. En Éxodo 16, el pueblo recogía maná y algunos lo guardaban más de lo necesario, temiendo quedarse sin alimento. Esa acumulación innecesaria apestaba al día siguiente, mostrando que la ansiedad no produce abundancia, sino corrupción. Allí se refleja una verdad poderosa: la ansiedad es fruto de la desconfianza en la provisión divina. La Biblia nos enseña que el miedo también se alimenta de la voz equivocada. Cuando los espías fueron enviados a explorar la tierra prometida, 10 de ellos regresaron con un informe de terror, describiendo gigantes invencibles y ciudades imposibles de conquistar. El pueblo, en lugar de aferrarse a la voz de Josué y Caleb, que proclamaban fe en la promesa de Dios, eligió escuchar la narrativa del miedo. Ese error los condenó a vagar por el desierto durante 40 años. El miedo, entonces, no es simplemente una emoción, es un gobierno interno que decide qué voz dominará, la del temor o la de la fe. Cuando el hombre se enfoca en las dificultades y olvida la grandeza de Dios, el miedo crece como un gigante que ocupa todo el horizonte. La ansiedad, en cambio, es la hermana silenciosa del miedo, pero igual de destructiva. Jesús mismo lo advirtió en Mateo 6, no se afanen por su vida, qué comerán o qué vestirán, porque sabía que la ansiedad roba la energía del presente con la ilusión de resolver un futuro que aún no existe. Y agregó, basta a cada día su propio mal. El origen de la ansiedad está en querer vivir adelantado al reloj de Dios, en cargar con mañana antes de que llegue. Es como un viajero que intenta subir a un barco con 20 maletas sobre los hombros. No solo se retrasa, sino que corre el riesgo de hundirse antes de zarpar. La ansiedad comienza cuando el alma pierde el ritmo del pan de cada día y busca controlar el pan de la semana entera. Desde una perspectiva espiritual, el miedo y la ansiedad son frutos del mismo árbol, la desconfianza. El primero te paraliza frente a lo que crees que no puedes enfrentar, y la segunda te atormenta por lo que aún no ha llegado. Ambos nacen cuando olvidamos que Dios es soberano, que Él cuida de sus hijos, que su plan nunca se interrumpe por los gigantes del camino, ni por los vacíos de la despensa. El enemigo se aprovecha de esas grietas y susurra mentiras al oído. No podrás, no alcanzarás, no tienes futuro, Dios no está contigo. Pero la Biblia lo desmiente una y otra vez. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temerá? Salmo 27. Esa declaración no surge de alguien que no conoció el miedo, sino de David, un hombre que enfrentó ejércitos, persecuciones y noches de angustia, pero que entendió que el miedo pierde autoridad cuando Dios se convierte en la luz que ilumina la sombra. El origen del miedo y la ansiedad, según la Biblia, no es solo psicológico ni social, sino profundamente espiritual. Surgen de un corazón que olvidó descansar en Dios, de una mente que se enfoca en lo visible y se olvida de lo eterno. Por eso, para enfrentarlos no basta con estrategias humanas, aunque puedan ayudar en lo práctico, se necesita una raíz más profunda, volver a la confianza en el Padre,
recordar que su amor perfecto echa fuera todo temor, creer que su provisión diaria responde antes de que la preocupación se convierta en espiral, porque el miedo y la ansiedad nacieron en la caída, pero fueron vencidos en la cruz. En Cristo encontramos no solo consuelo, sino victoria. Él mismo dijo, «La paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo». Juan 14:27. Allí comienza la sanidad, reconociendo que en la raíz del miedo está la falta de fe, y que en la raíz de la fe está la presencia de un Dios que nunca falla. Las Escrituras están llenas de promesas que Dios dejó como faros para los corazones temerosos, y cada una de ellas no es un adorno poético, sino un ancla real que sostiene en medio de tormentas. El miedo tiene la costumbre de gritar más fuerte que la fe, de inflar sombras hasta convertirlas en gigantes, de convencer al alma de que está sola en un valle interminable. Pero las promesas de Dios se levantan como antorchas que iluminan los pasos, como rocas firmes en medio de un suelo que tiembla, como la voz firme que le recuerda al alma que no todo está perdido. Isaías 41:10 resuena a través de generaciones, «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Allí no hay condiciones complicadas, solo una certeza, Dios mismo camina contigo y no abandona. Esa promesa se convierte en un escudo contra el miedo, un recordatorio de que la presencia de Dios es más fuerte que cualquier diagnóstico, deuda, fracaso o tormenta emocional. El ser humano suele pensar que vencer el miedo significa no volver a sentirlo, pero la Biblia muestra que la victoria no está en la ausencia de temor, sino en la presencia de Dios que lo disipa. El Salmo 34:4 lo declara con sencillez y poder: «Busqué al Señor, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores». Esa declaración no viene de un hombre ajeno al peligro, sino de David, perseguido, escondido, enfrentado a enemigos que querían su vida. En medio de todo, él entendió que la clave no estaba en las circunstancias externas, sino en dirigir la mirada hacia el Creador. La promesa de ser librado no significa que no habrá valles oscuros, significa que en esos valles la luz de Dios se hará presente para alumbrar cada paso. Cuando el alma se aferra a esas palabras, encuentra reposo incluso mientras la tormenta sigue rugiendo afuera. El miedo y la ansiedad también se enfrentan con la promesa de paz que trasciende todo entendimiento. Filipenses 4:6-7 enseña que no debemos afanarnos por nada, sino presentar todo en oración, con ruego y acción de gracias, y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará el corazón y la mente en Cristo Jesús. Esa paz no se puede explicar en teorías humanas, porque aparece donde no debería haber calma. Es la paz de un hospital en medio de un diagnóstico oscuro, la paz en un hogar golpeado por problemas financieros, la paz que acompaña a quien perdió a un ser querido pero se levanta cada día con esperanza. Esa promesa es la diferencia entre un corazón que se ahoga en ansiedad y un corazón que respira confiado en el poder de Dios. Jesús mismo dejó como legado una promesa irrompible: «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo». Juan 14. La paz del mundo depende de contratos, seguros, medicamentos o acuerdos humanos, y aunque muchas de esas cosas son útiles, ninguna puede garantizar verdadera seguridad. La paz de Cristo, en cambio, es sólida porque está basada en su victoria sobre el pecado y la muerte. Él ya venció lo que más debía temerse, y por eso todo lo demás se vuelve relativo frente a la grandeza de su resurrección. Esa promesa no es abstracta, es personal. El mismo Cristo que habló esas palabras extiende hoy esa paz al corazón que lo escucha. El miedo también se combate con la promesa de provisión diaria. En Mateo 6:25-34, Jesús señala que no debemos angustiarnos por lo que comeremos o vestiremos, porque el Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad. Invita a observar a las aves que no siembran ni cosechan y, sin embargo, son alimentadas, a los lirios del campo que visten mejor que Salomón, sin esfuerzo ni preocupación. Allí está la promesa de un Dios que cuida incluso de los detalles más simples de su creación y que no olvidará a sus hijos. Cada vez que la ansiedad quiere adelantarse al futuro,
Esa promesa recuerda que el pan de cada día ya está asegurado en las manos de un Padre que provee. Confiar en esa palabra es aprender a descansar sin acumulaciones, a soltar la obsesión por el mañana y a caminar paso a paso en el cuidado divino. Otro tesoro de promesas se encuentra en el Salmo 91, conocido como el himno de la confianza. Allí se declara que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, que dirá al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ese pasaje asegura que no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Promete que caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te tocará. Esa promesa no significa ausencia de batalla, significa protección en medio de ella, significa que, aunque el mundo se tambalee, hay un refugio impenetrable en la presencia de Dios. El miedo pierde fuerza cuando se recuerda que el refugio verdadero no es una cuenta bancaria ni una muralla de piedra, sino las alas del Altísimo. Finalmente, todas las promesas apuntan a la mayor de todas, la presencia constante de Dios en la vida del creyente. Jesús aseguró en Mateo 28:20, «He aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Esa declaración resume la solución definitiva al miedo y la ansiedad. No importa la magnitud de la tormenta, lo que cambia todo es quien camina contigo en medio de ella. El miedo puede gritar, pero la presencia de Cristo susurra más fuerte: no estás solo. Esa promesa convierte el corazón tembloroso en un corazón valiente, porque sabe que la compañía del Señor es más real que cualquier sombra. Y cuando esa verdad se asimila, el miedo se transforma en confianza y la ansiedad en descanso. La ansiedad se comporta como una mochila que, sin darte cuenta, comienzas a llenar cada día con piedras invisibles. Primero una preocupación pequeña, luego una duda, después un temor por lo que aún no sucede, y cuando quieres avanzar en tu jornada, descubres que caminas inclinado, con los hombros hundidos, con la respiración corta. La ansiedad roba energía antes de que empiece el día, y siembra en el corazón la sensación de que nunca será suficiente. Pero la Biblia enseña que esta carga no fue diseñada para que el ser humano la llevara solo, porque el corazón humano no está hecho para resistir pesos eternos. Pedro lo expresó con claridad en su carta: echen sobre él toda su ansiedad, porque él tiene cuidado de ustedes. Ese verbo, echar, no sugiere un movimiento suave ni tímido, sugiere lanzar con fuerza, entregar con decisión, soltar con confianza. No se trata de convivir con la ansiedad como si fuera un huésped inevitable, sino de expulsarla del corazón para depositarla en las manos de un Dios que nunca descuida a sus hijos. Jesús también habló sobre esta carga en Mateo 11:28-30. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. La ansiedad es precisamente eso, un peso que desgasta, un yugo que asfixia, una carga que curva el alma hacia el suelo. Pero Cristo ofrece un intercambio divino. Él toma la carga pesada y a cambio entrega un yugo ligero, un descanso real que no proviene de vacaciones ni de entretenimiento, sino de su presencia viva. Esa promesa no significa ausencia de problemas, significa que las batallas se libran con un aliado eterno que sostiene cuando el cuerpo tiembla y cuando la mente inventa escenarios que paralizan. La ansiedad también se manifiesta como un río desbordado, que arrastra pensamientos una y otra vez, repitiendo imágenes de fracaso, de pérdida, de enfermedad. Pero Dios ofrece una represa firme que ordena esas aguas turbulentas y las transforma en corriente de paz. Filipenses 4:6-7 enseña un circuito práctico: no se afanen por nada, presenten todo en oración, con ruego y gratitud, y entonces la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Es un proceso de sustitución. La preocupación se convierte en oración, la súplica en gratitud, la ansiedad en paz. Esa es la manera divina de tomar lo que destruye y transformarlo en un puente hacia lo eterno. Soltar la ansiedad en las manos de Dios requiere acciones concretas, no solo declaraciones. Implica reconocer cada día que no podemos controlar todo, que el futuro no está en nuestras manos y que el presente se construye confiando en la fidelidad de Dios. Se suelta la ansiedad cuando antes de dormir, en lugar de repasar problemas, se repasan promesas. Se suelta la ansiedad cuando la primera palabra de la mañana no es una queja,
sino un agradecimiento. Se suelta cuando el corazón decide perdonar para dejar de revivir heridas. Se suelta cuando aprendemos a descansar un día a la semana, recordando que incluso Dios reposó el séptimo día para enseñarnos que la vida no se sostiene por la productividad, sino por la dependencia. Metafóricamente, la ansiedad se parece a querer manejar un automóvil mirando únicamente el retrovisor. El conductor pierde la visión del presente porque está obsesionado con lo que ya pasó, y así choca contra lo que está enfrente. Otras veces se parece a cargar una maleta llena de recibos que ya fueron pagados, como si el alma insistiera en revivir deudas canceladas. La fe, en cambio, es el acto de mirar al frente con confianza en que Dios ya preparó la ruta, de soltar los recibos viejos porque Cristo ya pagó la cuenta, de aligerar la carga para que los pies puedan avanzar hacia la promesa. El mismo Jesús, en el Getsemaní, experimentó una angustia tan intensa que sudó gotas de sangre. Allí mostró que la ansiedad no se combate negando la realidad, sino entregándola en oración. Él oró: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa entrega nos enseña el camino, rendir la voluntad propia y confiar en la voluntad perfecta del Padre. La ansiedad se multiplica cuando insistimos en nuestro plan, pero se disuelve cuando aceptamos el plan de Dios, aunque no lo entendamos del todo. La ansiedad también puede ser alimentada por decisiones cotidianas que parecen inofensivas, saturarse de noticias negativas, exponerse a comparaciones constantes en redes sociales, llenar la agenda hasta no dejar espacio para respirar. Pero cada una de esas prácticas es como echar leña a un fuego ya encendido. Soltar la ansiedad en las manos de Dios implica también ordenar la vida de manera que el alma pueda escuchar su voz en medio del ruido. Un corazón saturado no tiene espacio para la paz. Por eso Jesús se apartaba de las multitudes y buscaba al Padre en silencio. Esa práctica sigue siendo la llave hoy: apartarse, desconectar, orar, adorar, escuchar. Cuando decidimos soltar la ansiedad en las manos de Dios, estamos reconociendo que el control nunca estuvo en nuestras manos y que la seguridad no depende de nuestras fuerzas. El miedo y la ansiedad siempre intentarán volver, como sombras que insisten en acercarse, pero cada vez que esas sombras aparezcan, se pueden contrarrestar con la luz de las promesas divinas. Y esa práctica, repetida con perseverancia, transforma el alma en un terreno fértil donde la paz florece en medio de circunstancias adversas. Porque el descanso de Dios no es ausencia de lucha, es presencia de victoria, y esa victoria está disponible para todo aquel que decida soltar la mochila, dejarla a los pies de la cruz y caminar más ligero hacia el futuro que Dios ya preparó. El miedo y la ansiedad no se disipan únicamente con buenos deseos o pensamientos positivos, requieren decisiones firmes, hábitos constantes y una disciplina espiritual que reeduque al corazón y a la mente. La Biblia no presenta un evangelio pasivo que se conforma con reconocer el problema, sino un camino activo donde cada paso cuenta. Dios invita a vivir en obediencia, a cultivar una relación diaria con Él y a ejercitar la fe como un músculo que se fortalece con el uso. Por eso, hablar de acciones prácticas no es reducir la espiritualidad a una lista mecánica, sino entender que la gracia divina necesita un terreno preparado para florecer, y ese terreno es el corazón dispuesto que obedece. La ansiedad se derrota en la práctica cotidiana, en los pequeños gestos de fe que, repetidos con perseverancia, transforman la vida. Una primera acción es aprender a orar de manera constante y profunda. No se trata de palabras memorizadas sin corazón, sino de abrir el alma delante de Dios con honestidad, incluso con lágrimas si es necesario. Jesús mismo, en los días de su carne, oraba con gran clamor y lágrimas, y fue oído por su reverencia. La oración sincera tiene la capacidad de aligerar cargas, porque es un acto consciente de depositar lo que oprime en las manos del Padre. Orar no es convencer a Dios de algo, es convencerse a uno mismo de que Él sigue en control. En lugar de dar vueltas en la cama repitiendo escenarios de miedo, el creyente que ora decide hablar con aquel que puede cambiar la escena completa. Esa práctica cotidiana, al despertar, antes de dormir, en medio de una preocupación, es una llave para vivir con la mente en paz. Otra acción poderosa es meditar en la palabra de Dios hasta que ésta se convierta en alimento diario. Josué 1:8 enseña:
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La ansiedad se alimenta de pensamientos que giran en círculos oscuros, pero la meditación bíblica sustituye esos círculos con verdades eternas que rompen las cadenas. Memorizar versículos sobre la paz, escribir promesas en un cuaderno, repetir en voz alta palabras como «El Señor es mi pastor, nada me faltará», actúan como medicina en el alma. No basta con leer por obligación, se trata de interiorizar, de dejar que la palabra se convierta en voz interior que habla más fuerte que la ansiedad. Cuando la mente comienza a recitar la escritura en lugar de repasar miedos, el corazón encuentra descanso. La adoración es también una acción práctica que transforma la atmósfera interna. Cuando el corazón se enfoca en la grandeza de Dios a través de cantos, de música o incluso de palabras espontáneas, el miedo pierde autoridad. Pablo y Silas, en la cárcel, adoraron a Dios y las cadenas se rompieron. Ese relato no es un adorno histórico, es una clave espiritual para quienes hoy se sienten encarcelados por la ansiedad. Adorar es cambiar la perspectiva. En lugar de medir el tamaño del problema, se mide la grandeza del Dios que gobierna sobre todo. Un creyente que convierte su hogar en un espacio de alabanza descubre que la ansiedad no soporta el ambiente donde se exalta la presencia divina. La práctica del descanso sabático también es fundamental. En un mundo que idolatra la productividad y que aplaude la agenda saturada, detenerse un día a la semana para consagrarlo a Dios es un acto de resistencia espiritual. La ansiedad crece en agendas que nunca se detienen, en cuerpos que nunca descansan, en mentes que nunca se apagan. El Sabbat no es ocio vacío, es un recordatorio de que no somos esclavos del trabajo ni del consumo, sino hijos de un Padre que sostiene el universo incluso cuando dormimos. Descansar en Dios es reconocer que Él es suficiente, que no todo depende de nuestro esfuerzo, que el control último está en sus manos. Practicar el reposo espiritual es un arma poderosa contra la ansiedad que insiste en que nunca es suficiente. El perdón es otra acción liberadora. Muchas ansiedades se gestan en corazones que cargan resentimientos viejos, heridas no sanadas, palabras que se repiten como ecos tóxicos. Jesús enseñó a perdonar no como un gesto opcional, sino como una necesidad para el alma. El perdón corta la cadena que une al pasado y abre la puerta a un futuro más ligero. Perdonar no significa justificar lo injusto, significa decidir no cargar más con el peso de la ofensa. Al hacerlo, el alma recupera espacio para la paz y el miedo pierde terreno. La comunidad de fe también es una acción práctica que protege contra la ansiedad. El libro de Hebreos exhorta a no dejar de congregarse porque el aislamiento es un terreno fértil para el miedo. La ansiedad crece en soledad, pero se debilita cuando compartimos la carga con hermanos y hermanas en la fe. Caminar acompañado significa recibir palabra de aliento, oración en conjunto, testimonio de otros que también han vencido temores. Una iglesia viva no es un club social, es un hospital para corazones cargados, es una familia que recuerda al creyente que no está solo. Finalmente, vivir con gratitud es una de las acciones más efectivas para contrarrestar el miedo y la ansiedad. El corazón agradecido no niega los problemas, pero elige enfocarse en lo que Dios ya ha hecho. Contar bendiciones en medio de las dificultades es un acto de rebeldía espiritual contra la ansiedad que grita desesperanza. La gratitud cambia la química del alma, transforma la mirada, abre los ojos para ver que incluso en medio de la tormenta hay motivos para alabar. Pablo lo expresó con contundencia: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús». Ser agradecido no significa ignorar la realidad, significa interpretarla desde la fe. En conclusión, vencer el miedo y la ansiedad no es cuestión de un milagro instantáneo que borra todas las preocupaciones, aunque Dios puede hacerlo. En la mayoría de los casos, la victoria se construye en el día a día con acciones prácticas, oración constante, meditación bíblica, adoración sincera, descanso sabático, perdón liberador, comunidad de fe y gratitud diaria. Cada una de estas acciones es un ladrillo que construye un muro de paz alrededor del corazón. La ansiedad intentará escalar, pero encontrará murallas firmes sostenidas por la obediencia. Y aunque los temores golpeen la puerta, el alma aprenderá a responder con la voz de Dios y no con la del pánico. Porque el miedo y la ansiedad pueden ser insistentes,
pero la fe perseverante siempre tiene la última palabra. El corazón humano, sin Cristo, se convierte en un campo abierto donde el miedo y la ansiedad levantan tiendas y construyen fortalezas. Esas fortalezas se manifiestan en pensamientos repetitivos, en noches en vela, en esa sensación de vacío que ni el dinero, ni la fama, ni los logros personales logran llenar. Pero cuando Jesús entra en la vida de una persona, no viene a construir una religión muerta, sino un estilo de vida marcado por la fe, la paz y la esperanza. Estos tres pilares son más que virtudes abstractas, son cimientos sólidos, que sostienen al creyente incluso cuando el mundo entero parece desmoronarse. La fe es la convicción que mira más allá de lo visible, la paz es la herencia que Cristo dejó como escudo para el alma, y la esperanza es la cuerda que ancla al futuro eterno en medio de un presente quebrado. Vivir en este camino no es una opción estética, es una necesidad vital para resistir las tormentas de la ansiedad y los embates del miedo. La fe es la primera estación en este recorrido. Hebreos 11:1 declara que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa definición no es un adorno literario, es un mapa para los que caminan entre sombras. El miedo siempre proyecta escenarios de derrota, pero la fe mira el horizonte y reconoce que Dios sigue gobernando aun cuando los sentidos dicen lo contrario. Fe es lo que tuvo Abraham cuando salió sin mapa, confiando en que el que lo había llamado cumpliría su palabra. Fe es lo que mostró la mujer con flujo de sangre cuando tocó el manto de Jesús en medio de la multitud. Fe es lo que sostuvo a Pedro en las aguas hasta que sus ojos se distrajeron en las olas. La fe no niega las tormentas, pero recuerda quién tiene autoridad sobre ellas. El creyente que decide vivir en fe reconoce que cada pensamiento de ansiedad es una oportunidad para repetir: mi Dios está conmigo, mi vida está en sus manos, mi futuro ya está escrito por Él. La paz es la segunda estación, y en ella el alma encuentra reposo aún en medio de la batalla. Jesús lo dijo claramente en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy como el mundo la da. Esa paz no se adquiere en mercados, no se consigue en filosofías humanas, no se fabrica en laboratorios, es un regalo que brota del corazón de Cristo hacia aquellos que creen. El mundo ofrece una paz condicional, paz mientras haya dinero, paz mientras no falte salud, paz mientras los planes se cumplan. Pero la paz de Cristo es incondicional, permanece en la escasez, en la enfermedad, en el fracaso aparente. Es la paz que sostuvo a Esteban mientras era apedreado, que acompañó a Pablo en prisiones húmedas y frías, que llenó de gozo a millones de creyentes perseguidos a lo largo de la historia. Vivir en esa paz es como caminar en medio de una tormenta con un paraguas invisible que cubre el corazón aunque el viento ruja y la lluvia golpee sin piedad. La esperanza es la tercera estación, y sin ella el corazón se seca como un árbol sin raíces. Romanos 15:13 declara que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La ansiedad se alimenta de futuros oscuros, de mañanas llenos de incertidumbre, pero la esperanza cristiana transforma la visión del mañana en un horizonte brillante donde Cristo reina. Esta esperanza no es ingenuidad, es una certeza basada en la resurrección. Porque si Cristo venció la muerte, no hay gigante tan grande ni valle tan profundo que pueda borrar el futuro glorioso de sus hijos. La esperanza es lo que le dio fuerza a Job para declarar: yo sé que mi Redentor vive, aun cuando lo había perdido todo. La esperanza es lo que mueve al creyente a levantarse cada mañana con un propósito, aunque las circunstancias griten lo contrario. Vivir en fe, paz y esperanza no significa negar la existencia del miedo y la ansiedad, significa colocarlos en el lugar correcto. El miedo puede aparecer, pero ya no gobierna. La ansiedad puede tocar la puerta, pero no entra a habitar. Estos tres pilares reeducan la mente y reordenan las emociones. La fe reinterpreta el presente bajo la perspectiva de la soberanía de Dios. La paz guarda el corazón de los ataques internos y externos, y la esperanza abre ventanas hacia el futuro eterno. Cuando un creyente vive en este trípode espiritual, aprende a caminar erguido, sin cadenas, con un paso firme que refleja al mundo que algo distinto lo sostiene. En la práctica, vivir en fe, paz y esperanza se traduce en acciones concretas,
declarar promesas en medio de la tormenta, adorar incluso con lágrimas en los ojos, orar hasta que el corazón suelte la carga, levantarse después de una caída con la mirada en Cristo, decidir agradecer incluso cuando el dolor aprieta. Es un estilo de vida que no se construye en un día, sino en el ejercicio constante de la confianza. Como el atleta que entrena cada día hasta fortalecer sus músculos, el creyente que practica la fe, la paz y la esperanza desarrolla una resistencia espiritual capaz de enfrentar cualquier escenario. Este camino no es teórico, es real, y está abierto para todos los que decidan abrazarlo. Jesús no prometió una vida sin pruebas, pero sí aseguró: yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esa compañía es la garantía de que la fe no será en vano, de que la paz no se extinguirá y de que la esperanza nunca será avergonzada. El que vive en fe aprende a confiar en lo invisible. El que vive en paz aprende a descansar en medio del caos. El que vive en esperanza aprende a esperar con gozo la victoria final. Y todo esto no es teoría abstracta. Es la vida abundante que Cristo prometió, un camino que transforma la ansiedad en confianza y el miedo en valentía. Llegamos al cierre de este recorrido, y no es un cierre cualquiera. Es una invitación profunda a mirar la vida con otros ojos, porque el miedo y la ansiedad, aunque se disfracen de gigantes invencibles, son en realidad sombras que pierden fuerza cuando la luz de Cristo entra en el corazón. A lo largo de este camino hemos visto que la palabra de Dios no solo describe el origen del temor, sino que ofrece promesas vivas, acciones concretas y un estilo de vida que transforma la angustia en reposo y la inquietud en confianza. Y es aquí donde la decisión personal toma un lugar central. Nadie puede caminar por ti. Nadie puede soltar la carga que tú mismo te aferras a cargar. Nadie puede abrir el corazón en tu lugar. Hoy tienes la oportunidad de decidir que ya no vivirás atado al miedo ni esclavizado por la ansiedad, sino que caminarás en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Imagina por un momento tu vida sin ese peso constante en el pecho, sin esas noches interminables de insomnio, sin esa voz que repite fracaso, peligro o insuficiencia. Imagina despertar con el alma ligera, sabiendo que tus batallas no las enfrentas solo, sino acompañado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagina mirar al futuro con esperanza, no con terror, con confianza, no con sospecha. Eso no es un sueño imposible, es la realidad que Dios promete a quienes confían en Él. Porque Jesús mismo lo dijo: la paz les dejo, mi paz les doy, y esa paz está disponible hoy mismo, aquí y ahora, si decides rendir tus cargas a sus pies. Quiero que recuerdes algo importante: la ansiedad y el miedo siempre intentarán volver, pero cada vez que aparezcan, ahora tienes armas espirituales para enfrentarlos. Ya sabes que la oración sincera es un refugio, que la palabra de Dios es un escudo, que la adoración cambia la atmósfera, que el descanso sabático libera del agotamiento, que el perdón corta cadenas, que la comunidad de fe sostiene, y que la gratitud abre los ojos al milagro diario. Estos no son conceptos teóricos, son armas reales para librar la batalla cada día. No temas si alguna vez caes o tropiezas, porque la gracia de Dios no depende de tu perfección, sino de tu disposición a levantarte una vez más y a confiar en que Él nunca te abandona. Por eso, mientras cierras este mensaje, quiero animarte a tomar una decisión hoy mismo. Entrégale a Dios aquello que te roba la paz. No lo pospongas, no lo escondas, no lo maquilles. Dile con sinceridad: Señor, aquí están mis temores, aquí están mis ansiedades, aquí está mi corazón. Y confía en que Él tomará esas cargas y las transformará en testimonios de victoria. Recuerda que cada paso en fe es un ladrillo que construye una muralla de paz alrededor de tu vida. Y cuando llegue la tormenta, porque llegará, estarás firme no porque seas fuerte, sino porque Dios será tu fuerza. Con todo el respeto y el cariño, me despido deseándote que vivas en esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nunca más permitas que el miedo o la ansiedad gobiernen tu vida. Te agradezco por haberme acompañado hasta aquí y quiero invitarte con mucha humildad a suscribirte a este canal. Al hacerlo, no solo recibirás más enseñanzas como esta, sino que estarás sumando pasos firmes en un camino de fe y crecimiento. Aquí encontrarás palabras de aliento, reflexiones bíblicas profundas, recursos para tu vida espiritual y sobre todo,
una comunidad que camina hacia la esperanza eterna. Suscribirte significa ser parte de algo más grande que tú mismo. Significa tener acceso a mensajes que pueden transformar tu día, que pueden levantarte en una noche oscura o recordarte en medio del trabajo que Dios sigue contigo. Activa la campanita para que no te pierdas nada, porque cada nuevo video es un recordatorio de que no estás solo, de que hay un propósito para tu vida y de que la fe, la paz y la esperanza siempre tienen la última palabra. Que Dios te bendiga grandemente, que su paz inunde tu corazón y que tu vida sea un testimonio vivo de alguien que decidió creer más en las promesas que en los temores. Hasta pronto, y gracias de todo corazón por estar aquí.